Hermanos, amigos, compañeros de milicia, conocidos, que el Señor les bendiga en esta mañana poderosa, una mañana de bendición donde sus misericordias nos han alcanzado. Bendita sea su gloria y qué bueno poder compartir con usted en esta mañana y disfrutar de este tiempo de bendición, tiempo de alabanza, tiempo para el Señor. Si bien es cierto que ya no podemos congregarnos físicamente, debemos de sacar este tiempo, hermanos, para estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, dedicándoselo al Señor, hermanos. Es lo menos que como iglesia podemos hacer, sacar un tiempo para estar atentos al consejo del Señor, porque la Biblia enseña, hermanos, aleluya, que es a través de las escrituras, a través de su palabra, el que usted y yo podemos encontrar el éxito y la bendición del Señor. Así que este es un tiempo rico, hermano. Yo le motivo para que desde ya usted comience a conectarse, usted comience, aleluya, a dejar de hacer lo que está haciendo para ponerse receptivo y recibir del Señor, aleluya, ese consejo tan importante que puede enriquecer nuestro corazón, hermanos. Es posible que hoy pueda ser el día que Dios tiene preparado para darte una palabra y cambiar tu dirección y llevarte a otro nivel de reino. Aleluya, bendita sea su gracia. Y damos gracias al Señor realmente por esta oportunidad, hermana iglesia, amigos que me escuchan en esta mañana, que Dios los bendiga poderosamente. Saludo desde aquí, aleluya, a la iglesia de Dios, Fuente de Vida en San Rafael de Heredia. Desde aquí envío palabras sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus bienes, sobre tu trabajo, sobre tu salud. Declaro que el favor y las misericordias del Señor, aleluya, están sobre ti, que su gracia, aleluya, está sobre ti en todo lo que haga y emprendas ante las personas, ante tus patronos, ante todo aquel que esté a tu alrededor. Te declaro tierra fértil en Cristo Jesús. Poderosa palabra, santo es el Señor. Y si usted lo cree, diga amén. Amén en Cristo Jesús. Vive Jehová. Así que, bueno, nos destinamos esta mañana para compartir una palabra de bendición, una palabra que sé que va a ser de mucha edificación a nuestro corazón. He titulado el mensaje, aleluya, de esta mañana: el regalo de la vida. Santo sea el Señor, el regalo de la vida. Así que desde ya prepárese, porque vamos a tocar algunos puntos importantes con respecto a este tema, y vamos a profundizar y ser edificados a través de su palabra. Así que, iglesia, vamos a sacar un tiempito para orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta gran bendición la cual tú nos das de poder estar, Señor, conectados en un mismo espíritu, Señor Dios, aleluya, para compartir de esta tu palabra. Hoy oro para que tu siervo halle gracia delante de tu pueblo, Señor Dios. Dame tu gracia, Señor, y sé yo vaso útil en tus manos para refrescar la sed de mis hermanos, Señor Dios, y poder bendecir sus vidas, Señor Dios, aleluya, como un canal, Dios, de bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, santo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Muy bien, nos vamos a posicionar en la carta de los Efesios y quiero repasar un texto muy conocido y leído, pero muy rico y nutritivo, hermanos. En el capítulo 2 del versículo 1 dice así, dice lo siguiente, el título: salvos por gracia. Y dice la palabra de Dios: honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero, dice, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordias, grandes son las misericordias del Señor, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, escuche, como estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. Qué riqueza y qué profundidad de la gracia de Dios para con nosotros, en que no mereciendo, hermanos, ¿sabe lo que significa la palabra gracia? Regalo inmerecible. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en la posición delante de aquellos reyes que tenían que tomar la decisión de si dejaban ir a Barrabás o dejaban ir libre a Jesús? Barrabás ocupó el lugar de Jesús, Jesús ocupó el lugar de Barrabás, pero Barrabás merecía su causa, merecía su muerte a causa de su transgresión, pero cualquiera diría, es injusto lo que surgió, pero esto es lo que Dios ha hecho para con nosotros. Nosotros no merecíamos la gracia del Señor, porque por naturaleza, hermanos, nuestros pecados nos hacen, aleluya, personas malas, hermanos, malas. Lamentablemente esto es una realidad. Pero Dios es grande, hermano, y misericordioso, y nos ha dado esta gracia, hermanos, esta gracia que solo viene del Señor. Vive. Así que no menosprecies la gracia. Hay personas, bueno, de esto quiero hablar un poquito, que menosprecian el regalo de la salvación. Tú y yo, ahora que tenemos esta bendición y esta gracia de ser alumbrados por su misericordia, no menospreciemos, hermanos, esa gracia, ese regalo glorioso, aleluya, que muchos lo desearan tener, pero no lo tienen porque se nos dio a nosotros. Y oramos para que Dios tenga misericordia de estas personas, porque tengo que decirle una gran verdad: esto no depende del que quiera ni del que corra. Esto depende de Dios, que tiene misericordia. Así que siéntase bienaventurado, 3 veces dichoso, si tú dices: yo soy parte del ejército de Dios, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Siéntase dichoso y 3 veces dichoso, aleluya, privilegiado por esta gran verdad y esta gracia que solo Dios, hermano, nos puede dar. Bendita sea su gloria. Ahora, en el versículo 1 de este capítulo, saben que este versículo, hermano, es uno de los versículos que más trascienden en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Es el versículo que dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Sabe? ¿Y por qué es un versículo que trasciende tanto en nosotros como cristianos y que siempre, hermano, lo andamos a relucir? Porque Él habla de una trayectoria, de un antes y un después. ¡Ah, santo! Aleluya. Hoy yo puedo levantar mis manos y decir: antes yo estaba muerto, mas hoy estoy vivo para Cristo. Así que este es un versículo que motiva al cristianismo y nos hace sentir con pertenencia de su reino. Bendito sea el Señor, amados. Pero también quiero decirle que este versículo, hermano, es un aguijón para el no creyente. Lamentablemente, este texto para el no creyente le es muy difícil de entender. Cada vez que uno comparte este mensaje o inicia con esta porción, a un no creyente, hermanos, le choca y no comprende el trasfondo y la profundidad de lo que conlleva estas dos expresiones: de muerte a vida. Hay una razón, hermanos, y la razón es que el no creyente ignora la condición de muerte en la que se encuentra la humanidad.
El no creyente no tiene el concepto o no tiene el conocimiento, hermano, de la condición en la que la humanidad hoy se encuentra. Sabe que cuando yo ando ahí con mis hermanos evangelizando o cuando voy en mi carro, tengo la oportunidad, siempre me gusta, hermanos, hacer una pregunta que es crucial y es preguntarle: ¿sabía usted que la humanidad está bajo la maldición? Y muchos dicen: ¿cuál maldición? Yo no sabía, yo no sé eso, porque ignoran, hermanos, la maldición del pecado. La Biblia dice, hermanos, aleluya, que la maldición del pecado, hermanos, ha traído muerte a nuestra vida, a nuestras vidas en aquel entonces, antes de Cristo, hermanos. El pecado trae muerte. Pero la dádiva de Cristo nos da vida y vida en abundancia. Así que aquí el escritor habla sobre dos tipos, aleluya, hay dos tipos de muerte. Está la muerte natural, que es la que ya usted y yo conocemos, es la muerte física. Es aquella en donde muchas veces usted y yo hemos ido a compartir el dolor y el sentimiento en aquel funeral, porque un ser querido murió a esta vida para renacer a una nueva, en donde tendrá que dar cuentas al Señor por lo que hizo en esta vida. Y hemos estado en estos ambientes de dolor, sentimientos duros y difíciles, pero el escritor de la carta de los Efesios no está hablando, hermanos, de una muerte, no está hablando de una muerte física. El escritor está hablando de una muerte espiritual. Por eso es que el mundo, hermanos, no puede entender esta forma de expresión que el escritor nos dice. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Un día le cité este versículo a un hombre y me decía: ¿de cuál muerte me habla usted? Porque yo estoy más vivo, ¡ay, santo! Y él decía: mira cómo estoy colorado, cachetón y colorado. Y él no podía entender, hermanos, pero hay que entender el concepto de la palabra muerte espiritual y lo que significa en sí. La muerte o el contexto que utiliza el escritor acá quiere decir separación. Eso significa muerte espiritual. Separación de Dios, del dador de la vida. ¿Y a causa de qué vino esta separación? ¿O dónde es que nace esta separación en la humanidad, en la vida del hombre? Esto lo vemos al principio, hermanos. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento no comerán, porque el día que comieren ciertamente morirán. Génesis capítulo 2, versículo 16. La ley fue clara en el Señor. El mandamiento fue claro. Había muchos árboles para codiciar, pero uno no debía poder tocarse porque Dios lo había establecido. El día que comieren de ese árbol, el día que desobedecieren mi palabra, ciertamente morirán. ¿Cómo que morirán? Lo que quiere decir, ciertamente seremos separados. Y vemos que al principio de la relación de Adán con Eva y Dios no era así, sino que la Biblia dice que Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, creó las bestias, los animales, e hizo el jardín del Edén, un lugar, hermanos, que en mi imaginación debe ser glorioso, jardines, frutos, aquello glorioso, hermanos, donde la paz y el amor reinaban todo tiempo. Y lo más rico de todo, hermanos, era la relación de comunión que tenía Adán con el Señor, hermanos. Dice que él descendía y caminaba y paseaba por el jardín del Edén, hermanos. Oh, qué relación más rica. Pero a causa del pecado de Adán y Eva, hermanos, tuvimos una separación. Y la Biblia dice, aleluya, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos
separados de la gloria de Dios. Su gracia y su misericordia no lo llevó a destruir, hermanos, la obra de sus manos, sino que en su misericordia dio un acto, hermanos, de bendición, dándole la oportunidad de seguir adelante, y Dios emprendiendo un plan, aleluya, emprendiendo un plan para poder acercarse una vez más con nosotros, porque este ha sido el deseo desde el principio con el Señor. Él ha buscado, hermanos, de muchas formas y de muchas maneras volver a reconciliar con nosotros, hermanos. Aún siendo nosotros los culpables, Él ha querido reconciliar con nosotros, hermanos, y muchas veces no queremos tener ese acercamiento. Padre Santo, ignoramos el don de la vida. Ignoramos, hermanos, la condición en la que nos encontramos, hermanos. Por eso hay que decirle al mundo, aleluya, que si morimos separados de Cristo, hermanos, moriremos eternamente separados. Viviremos eternamente separados de Él, hermanos. Él no quiere eso para nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios nos ha amado de tal manera, hermanos, tan grandemente que, aleluya, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy el Señor nos da esta gran bendición, hermanos, de poder acercarnos nuevamente a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, amado. Él nos da esa oportunidad y esa gracia, hermanos. Ahora, el pecado, hermanos, el pecado es un problema en la vida del hombre, porque el pecado trae separación entre nosotros y el Señor, hermanos. Pero gracias al Señor por su dádiva. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Por eso el escritor del libro de los Hebreos dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gloria, ante el trono de la gracia, para alcanzar tiempos de refrigerio, hermanos. Tiempos de refrigerio. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en una conversación profunda, tratando, hermanos, de hacerle entender a un hombre la condición de muerte y su situación en la que se encontraba espiritualmente. ¿Cuántas veces, hermano, cuando andamos evangelizando nos encontramos en esta posición? Jesús le dijo a Nicodemo, santo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo para que podáis entrar al reino de los cielos. ¿Sabe? Aquí hay una virtud, hermanos, que sale del corazón de Dios. Él es el dador de la vida. Él es la fuente de poder. Aleluya. Él es aquel, hermano, que socorra nuestras necesidades. No hay otro camino. No hay en quien podamos encontrar, hermanos, esa salvación. Él es el único al que usted y yo, hermanos, debemos de acercarnos para que nos lleve a la vida eterna y vivir por la eternidad con Él. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana, hermanos, les quiero hablar sobre la importancia, aleluya, de tener presente el regalo de Dios, el regalo de la vida. Nicodemo no pudo entender esto. Jesús le decía, es necesario. Pero Nicodemo pensaba humanamente, como tal vez muchas personas hoy están pensando humanamente cuando escuchan esta frase, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cómo que yo estaba muerto? Aleluya. Nicodemo le pregunta, Señor, ¿cómo será esto? ¿Será que una persona puede volver a entrar al vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? No, Nicodemo, no, tú no estás entendiendo. No estamos hablando de una muerte física, terrenal. Estamos hablando, aleluya, de un nacimiento espiritual, de un acontecimiento, hermanos, aleluya, que es necesario que surja en nosotros como hijos del Señor para poder entrar al reino de los cielos. Así que aquí vemos, hermanos,
El conflicto que tenía Nicodemo con el Señor en no poder comprender, hermanos, aleluya, la condición de muerte espiritual, de muerte espiritual. ¿Cómo nace una persona de nuevo? Ese era el conflicto más grande que tenía Nicodemo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que puede una persona nacer de nuevo? Yo quiero decirte que la Biblia nos enseña, entendiendo que no hablamos de un nacimiento terrenal, sino espiritual. Así que aquí quiero profundizar en este tema y dicen que la única razón para nacer de nuevo, hermanos, es aceptando a Cristo como nuestro Señor, hermanos. Aleluya. Es reconociendo que Él es el Señor de nuestras vidas. No es solamente de palabras, sino es un hecho de decir: a partir de hoy, Señor, tú gobernarás mis pensamientos. A partir de hoy, tú gobernarás, Señor Dios, mis actitudes, mi corazón. No habrá otro, no habrá nada ni nadie, Señor, que ocupe el primer lugar. Hoy te entrego mi vida por completo a ti, porque voy a caminar conforme a la dirección que tú me des. Esto produce un nacimiento en el corazón. Ahora, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa cuando una persona toma esta decisión tan importante de entregarle su vida al Señor y reconocerlo como su Señor? ¿Qué pasa? La Biblia dice que el Espíritu Santo, aleluya, desciende así sobre el espíritu de Él. Y dice que se fusionan los dos. El Espíritu de Dios se fusiona con nuestro espíritu y esto produce un engendramiento. Esta es una palabra bíblica que es la que quiero yo desarrollar y explicar en esta mañana. Entender, hermanos, el nuevo nacimiento es algo glorioso, glorioso. Y esto nos da derecho de pertenencia en el decir: yo soy hijo de Dios, por una razón. Ahora, ¿qué es un engendramiento? Porque algunas personas no conocen el término. ¿Qué es un engendramiento? Hablemos humanamente. La palabra engendramiento es la unión del óvulo de mamá y la esperma de papá. Cuando ellos dos se unen, aleluya, a eso se le llama engendramiento. Ahora, ¿qué produce un engendramiento? Es la tercera pregunta que quiero hacer. El engendramiento produce vida y vida en abundancia. Cuando el óvulo de mi mamá y la esperma de mi papá se unieron entre sí en un común acuerdo, aleluya, quiero decirle que Dios concibió mi vida, dándome la oportunidad de hoy estar aquí frente a usted y decirle, aleluya, que en Cristo hay bendición y vida eterna. Ahora, vayamos a lo espiritual, iglesia. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan 1:11? Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, los cuales no son engendrados, esto no es, iglesia, terrenal, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir el escritor? Que esa parte espiritual que aconteció, esa confesión del alma que un día usted y yo hicimos, aleluya, delante de Dios, tomándolo como nuestro Señor, hermanos, esa confesión, aleluya, produjo, aleluya, santo, qué poder, produjo que el Espíritu de Dios descendiese sobre nosotros, se fusionase con nuestro espíritu, produciendo, hermanos, un engendramiento interno en nuestro corazón, santo, y dándonos la vida eterna, porque el resultado final de un engendramiento es la vida.
Y por cuanto Él nos engendró, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es glorioso esta noticia, amada iglesia? ¿No es nutritivo saber que yo soy hijo? Aleluya. Y no soy un bastardo. ¿No es rico saber que soy hijo porque Él me engendró? Él me dio de su simiente, la introdujo en mi pecho. Aleluya, hermano, dándome la vida y la vida eterna juntamente con Él. Esto es glorioso, iglesia. El regalo de la vida, hermano, es algo que no todos entienden, pero hoy, si tú tienes la vida, aleluya, disfrútala en el Señor, disfrútala en el Padre, gózate en los tiempos de gloria, en los tiempos difíciles, y en todo tiempo esté tu corazón de continua alabanza para con el Señor. Hermanos, esta palabra ha nutrido mi espíritu y cada día he hecho más mis raíces en dándole gracias al Señor. Tal vez hoy tú no te sientes hijo. Tal vez hoy tú no te sientes, hermano, con esa vida, aleluya, que solo proviene del Padre. Hoy es un buen día, hermanos, en el que tú puedes tomar buenas decisiones. Ahora, aquí hay un segundo mensaje que yo quiero darte en esta mañana. Sí, es importante, ahora entendiendo esta gran verdad, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya expliqué la forma en cómo produce ese nuevo nacimiento. Ahora que entendemos esta verdad, en la carta de los Romanos, en 6:22, el apóstol nos da un consejo fundamental, hermanos, que como iglesia, que como hijos, es el que tenemos que aplicar a partir de hoy, que tenemos esta gran verdad penetrada en nuestra alma. Santo es el Señor. Y usted bendiga, iglesia. Dice Romanos capítulo 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En esto se resume, iglesia, nuestro caminar en el Señor, en vivir santificados para el Señor. ¿Qué quiere decir, pastor, vivir santificados? En vivir apartados, separados. Cuando tú ves una naranja mala, no te acerques a ella porque te puede corromper. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado dónde estás, con quién estás hablando. Porque tu condición hoy es una condición de hijo, de hija. Es diferente. Y como hijos debemos de vivir, hermanos, santificados para el Señor, apartados y consagrados en el Señor. Yo te voy a decir una razón por la cual es fundamental, hermanos, que usted y yo vivamos cada día, hermanos, santificados en el Señor. Porque la Biblia dice que el pecado produce separación. Isaías 59 dice que la mano de Jehová no se ha acortado para bendecirnos, pero nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Él. Y debemos de vivir apercibidos, atentos a la verdad, atentos al llamado. Mis ovejas oyen mi voz, porque estamos atentos y no desapercibidos. Porque no haya de ser, hermanos, aleluya, que Cristo venga por su iglesia, por sus hijos, santo, y nos encuentre separados, nos encuentre, hermanos, lejos por causa del pecado. Ten ánimo, iglesia. Vive apercibido, atento. Lucha cada día por estar conectado al Padre. Conectado al Padre. Así como ese teléfono que en este momento está transmitiendo tiene una batería que necesita ser recargada para poder seguir dando el sistema operativo que Él ofrece, así somos nosotros. Si nos desconectamos del Padre, déjame decirte, vamos a morir. Si nos desconectamos del Padre, nuestras fuerzas espirituales van a menguar. Y no tendremos luz, no tendremos la capacidad de sostenernos ante la adversidad. Debemos de vivir conectados al Padre en todo tiempo, amado, en todo tiempo, para encontrar el gozo, la fortaleza y la bendición en Él.
Dos cosas importantes. Nunca menosprecies el regalo de la vida. Si eres hijo, no menosprecies su favor y su gracia. Santo. Porque muchas veces, hermanos, hemos caído en este error. Y ahora que te sientes parte y que eres hijo, aleluya, y que eres hijo del Señor, hija del Señor, lucha por vivir cada día santificado o santificada en Él, apartado para el Señor, para encontrar tiempos de refrigerio. Si tú estás oyendo esta palabra y tal vez tú no conoces ese regalo de la vida eterna, ese regalo que Dios nos ha dado, ay, Santo, yo quiero hacer una oración por ti en esta mañana. Yo quiero bendecir tu vida. Y así tan fácil, hermanos, y tan sencillo como abrir nuestra boca y nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, es necesario, es menester un cambio total, radical, una metamorfosis completa en mi vida. Señor, hoy quiero darme la oportunidad y darte el control absoluto de mi vida, Señor Dios, para que guíe mis pasos, Señor Dios, a esa vida eterna, aleluya, que me espera, Señor, contigo. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estés y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, he oído tu voz y he creído, Señor, en ella. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies de todas mis maldades. Hoy, Señor, reconozco que no he sido un buen hijo, mas me arrepiento de lo mismo, Señor. Te confieso, dígalo, te confieso, mi Señor Dios, como mi Señor y mi Salvador. Aquel que guiará mis pasos a partir de hoy en una dirección correcta. ¡Oh, Santo! ¿Sabe que el Espíritu, aleluya, me muestra que hay una persona que está quebrantada en este momento? Oh, yo quiero decirte que estás en el proceso de una metamorfosis. El Espíritu de Dios está entrando en ti. Gózate, gózate en Él. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Que Dios bendiga tu vida en donde quiera que estés. Que Dios bendiga tu vida, aleluya, tu casa, tu entorno, tu salida y tu entrada en Cristo Jesús. Que el favor y la misericordia nunca se aparten de ti, iglesia. Ese es mi mayor deseo. Que Dios le bendiga más poderosamente en este día. Aleluya. Bendiciones.